Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. Recordamos que en un vídeo anterior hemos visto un caso en el cual teníamos un beneficio nulo o cero y hemos estudiado y analizado el resultado de los distintos tipos de rentabilidades. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero suponiendo que tenemos un resultado negativo en un ejercicio y en el año siguiente o en el ejercicio siguiente tenemos un resultado positivo. Pues bien, estos son los datos de los que partimos. Tenemos una empresa con esta estructura financiera, tiene unos recursos propios de 8.000, unos recursos ajenos de 812 y vemos que obtenemos un resultado negativo en ese ejercicio, el X-1, el ejercicio anterior, con unos ingresos financieros de 60 y unos gastos financieros de 180, con lo cual el resultado neto es negativo y eso hace que mi beneficio antes de impuestos sea más negativo todavía, sea de 240. Como sabemos, cuando sucede esto, que tenemos unos resultados negativos o beneficio negativo, podemos compensar esa base imponible negativa en el ejercicio siguiente siempre que tengamos un resultado positivo. Por lo tanto, lo que sucede contablemente es que aparece un activo o aflora un activo, un derecho a compensar esas pérdidas, y la contrapartida es un ingreso o menor gasto que daremos el ejercicio siguiente, restando a esa base imponible este resultado negativo, esa base imponible que hemos tenido en el ejercicio anterior. Bien, entonces suponiendo que en el ejercicio siguiente tenemos esta estructura financiera con unos recursos ajenos superiores y tenemos un resultado positivo de 400, los ingresos financieros han sido 120, gastos financieros de 60, con lo cual el resultado ha sido positivo y, como comentábamos, podemos compensar esa base imponible del ejercicio anterior, con lo cual lo que vamos a declarar realmente antes de impuestos es un resultado de 220 que, aplicando el tipo impositivo del 20%, me daría un resultado después de impuestos de 136. En el ejercicio anterior, a pesar de que el tipo impositivo sea del 20%, implícitamente hemos aplicado un 0 porque en realidad estamos diciendo que el resultado ha sido de 0. Pues bien, vamos a ver, como hemos visto en otras ocasiones, mediante la aplicación de las fórmulas de la rentabilidad financiera, mediante esta tabla con esas fórmulas, vemos que los distintos tipos de rentabilidades que obtenemos son, por un lado, la económica, en la cual aplicamos esta fórmula que consiste en poner en el numerador el beneficio antes de intereses e impuestos más los ingresos financieros, dividido en total de activo, que si los datos que tenemos son recursos propios, no recursos ajenos, como el resultado cuantitativamente es lo mismo, pues utilizamos esos datos. Y en este caso he vuelto a poner los datos a la derecha para verlos mejor. Recordamos que el beneficio ante intereses e impuestos era negativo 120, le sumamos los gastos financieros y eso me da el resultado del numerador de menos 60, dividido entre 8.812, que es recursos propios más recursos ajenos, obtenemos una rentabilidad económica negativa en el ejercicio X-1. En el ejercicio X, haciendo lo mismo, vemos que los datos que tenemos es un resultado positivo de 400 más 120, eso me daría el numerador 520, dividido entre el total de pasivo más patrimonio neto o recursos ajenos más recursos propios, me daría una rentabilidad económica positiva del 3,51%. La rentabilidad de los recursos propios, recordamos, en el caso de rentabilidades brutas sin tener en cuenta el impuesto sobre sociedades, sería aplicar simplemente el beneficio antes de impuestos entre recursos propios. Como hemos dicho que teníamos un resultado negativo de 240, todavía no vamos a utilizar esa compensación de bases imponibles, lo que estamos haciendo es ver qué rentabilidad financiera tenemos en ese caso. En realidad tenemos una rentabilidad financiera negativa de un 3%. En el ejercicio siguiente vemos que el resultado ha sido de 460, por lo tanto la rentabilidad financiera que obtenemos es del 5,75% respecto a los recursos propios. En cuanto a lo que llamamos coste de los recursos ajenos, que consiste en dividir gastos financieros entre total de recursos ajenos, vemos que en el ejercicio X-1 son 180 entre 812, 180 porque son los gastos financieros, entre el total de recursos ajenos me da un 22,17%, en cambio el ejercicio siguiente, el ejercicio X, es un resultado mucho menor, ya que los gastos financieros son menores, pero a su vez lo hacemos sobre unos recursos ajenos muy superiores, con lo cual relativamente esos costes financieros son mucho menores, en este caso de un 0,88%. Bien, vamos a ver, a estudiar el efecto apalancamiento, que recordamos que lo que se hace es aplicar una fórmula en la cual obtenemos la rentabilidad financiera, pero de una forma distinta a como lo hemos obtenido antes, porque aquí lo que hacemos es aflorar en esta parte de la fórmula lo que denominamos apalancamiento financiero.
Pues bien, esta fórmula consiste en sumar a la rentabilidad económica el apalancamiento financiero, que es, como decimos, este componente de aquí, que a su vez se divide en dos partes. Por un lado, la diferencia entre R2 menos R3, o dicho de otra forma, rentabilidad económica menos coste de los recursos ajenos, multiplicado por el grado de endeudamiento, que es estos recursos ajenos dividido entre los recursos propios. Si aplicamos esta fórmula para el ejercicio X menos 1, vemos que llegamos a obtener una rentabilidad financiera del 3% negativo. Lógicamente hemos dicho que vamos a obtener el mismo resultado que hemos obtenido antes, este 3% negativo, porque realmente es la fórmula vista desde otra perspectiva, aflorando, como decimos, este apalancamiento financiero. Aquí vemos que la rentabilidad económica que obteníamos era negativa y la rentabilidad financiera que obtenemos es más negativa todavía. Esto es porque el apalancamiento financiero, como vemos, es negativo, con lo cual no me interesa endeudarme, porque lo que voy a hacer es hacer que esa rentabilidad financiera sea negativa o menor que la rentabilidad económica. Estamos dañando nuestra rentabilidad financiera. En cambio, en el ejercicio X, si aplicamos la fórmula, veíamos que partíamos de una rentabilidad económica del 3,51%, aquí lo tenemos, y llegamos a obtener una rentabilidad financiera del 5,75%. Aplicando la fórmula llegamos al mismo cálculo, al mismo resultado. La rentabilidad financiera es del 5,75%, pero en este caso vemos que el apalancamiento financiero es positivo porque es esta parte de la fórmula, y lo que hacemos al endeudarnos es conseguir aumentar desde esta rentabilidad económica que partíamos, que la rentabilidad financiera o de los recursos propios sea mayor. Bien, vamos a ver, como hemos visto en otras ocasiones, estas mismas fórmulas, pero desde el punto de vista que llamamos neto, es decir, teniendo en cuenta el efecto del impuesto sobre sociedades. Aquí varían ligeramente las fórmulas. Vemos que en el caso de la rentabilidad económica se calcula beneficio después de impuestos más gastos financieros por 1 menos T, siendo T ese tipo impositivo del impuesto sobre sociedades, pero recordamos que hemos dicho que en el ejercicio X menos 1 realmente estamos dando un beneficio de 0, con lo cual esa T o ese tipo impositivo sería 0. Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues en el numerador tendríamos 180, que son los gastos financieros, por 1 menos T, pero si T es 0, pues entonces sería multiplicar 180 por 1, con lo cual el numerador obtengo 180 dividido entre total de recursos propios más recursos ajenos, y obtendríamos esa rentabilidad económica positiva del 2,04%. Si hacemos lo mismo, pero en el ejercicio X, serían 176, como vemos, que es el resultado que obtenemos, más 60 por 1 menos 0,20, porque aquí sí estoy teniendo en cuenta ese tipo impositivo del 20%. Si estoy aplicando el impuesto sobre sociedades, por lo tanto el resultado numerador sería 224, dividido total de recursos propios más recursos ajenos, y tendríamos una rentabilidad económica del 1,51%. En el caso de la rentabilidad financiera, la fórmula que aplicamos, en este caso de rentabilidades netas, es beneficio después de impuestos dividido entre recursos propios. Pero como hemos dicho que en el ejercicio X-1 lo que hemos hecho es compensar esas pérdidas que teníamos y declarar un beneficio nulo o cero, realmente lo que hacemos es, si hacemos el cálculo de la rentabilidad financiera, es expresar que hemos obtenido una rentabilidad financiera de 0, ya que el numerador es 0. En cambio, en el ejercicio X, si tenemos en cuenta esa compensación de pérdidas, lo que hemos hecho es declarar unos beneficios después de impuestos de 176, porque hasta 220 le he aplicado el tipo impositivo del 20%, con lo cual el beneficio después de impuestos es 176 entre los recursos propios de 8.000, me da una rentabilidad financiera de 2,20. Y en cuanto a esa rentabilidad o ese coste para nosotros de los recursos ajenos, pues recordamos que en el caso del ejercicio anterior, al ser el tipo impositivo 0, pues tendríamos 180, que son los gastos financieros, entre los recursos ajenos de 812. En cambio, en el ejercicio X, lo que obtenemos son los gastos financieros multiplicados por 1 menos 0,20, o es lo mismo que decir que lo que estamos haciendo es gastos financieros 60 por 0,80, eso me da 48, dividido entre total de recursos ajenos, y eso me da un coste de esos recursos ajenos del 0,70%. Si estudiamos, como hemos visto antes, las fórmulas del apalancamiento financiero, vamos a llegar a las mismas conclusiones que antes, pero en este caso, como decimos, desde el punto de vista neto o teniendo en cuenta ese efecto del impuesto sobre sociedades. En el primer caso, es decir, en el ejercicio X-1, aplicando las fórmulas, vemos que hemos pasado de tener una rentabilidad económica del 2,04
a tener una rentabilidad financiera nula o de cero al no tener beneficios o un resultado de cero. El apalancamiento financiero, como vemos, es negativo, ya que hemos pasado de una rentabilidad económica positiva a tener una rentabilidad financiera de cero, menor de esa rentabilidad económica. En cambio, en el ejercicio X veíamos que partíamos de una rentabilidad económica del 1,51%, la tenemos aquí, y la rentabilidad financiera es mayor, es del 2,20%. Si aplicamos la fórmula del apalancamiento financiero, llegamos a esa misma rentabilidad financiera y lo que extraemos es este apalancamiento financiero positivo, que indica que el endeudamiento para mí es positivo porque me ayuda a incrementar, aunque mi rentabilidad financiera sea mayor que la económica. Bien, y por último lo que vamos a hacer es presentar un cuadro para analizar con un poco más de detalle esta rentabilidad financiera en el caso de que compensáramos pérdidas o no las compensamos. Como hemos visto, lo que hemos hecho es ver cómo la rentabilidad financiera bruta antes de aplicar los impuestos era negativa del 3%, y después lo que hemos hecho al compensar las pérdidas, hemos visto que hemos pasado en el ejercicio X-1 a tener una rentabilidad financiera de cero, porque si no hubiéramos compensado las pérdidas, realmente la rentabilidad financiera sería negativa, pero al compensar las pérdidas hemos dicho que la rentabilidad financiera que estamos dando es cero, el resultado es cero porque estamos compensando esas pérdidas que tenemos. Lo que hemos hecho es rebajar esa rentabilidad que teníamos negativa realmente totalmente al 100%. Bien, vamos a ver qué rentabilidades financieras hemos obtenido ya para el ejercicio X o el ejercicio actual. Veíamos que la rentabilidad financiera compensando pérdidas era de un 2,75% en el caso de rentabilidades brutas, y veíamos cómo era de un 2,20% en el caso de compensar esas pérdidas. Eso lo teníamos aquí. Recordamos que hemos hecho ese cálculo compensando esas pérdidas y vemos que obtenemos, en el caso de rentabilidad desde el punto de vista bruto, un 2,75% y neto, o teniendo en cuenta el impuesto sobre sociedades, de un 2,20%. Bien, pero ahora lo que queremos ver es qué hubiera sucedido si no hubiéramos compensado esas pérdidas. O sea, qué rentabilidad financiera hubiéramos dado, cuál sería el ratio si no hubiéramos compensado esas pérdidas. Pues bien, lo que vemos es que en el caso de rentabilidad bruta lo que tendríamos es un 5,75% de rentabilidad, y en el caso de rentabilidades netas lo que obtendríamos es un 4,60%. ¿Eso por qué es? Bueno, pues porque el dato que tomaríamos sería, sin compensar las pérdidas, sería un beneficio. En el caso, aquí lo vemos mejor, estamos viendo que sería un 460 el resultado, sin compensar esas pérdidas del ejercicio anterior, y ahí le aplicaríamos 1 menos T, 1 menos el tipo impositivo. En cambio, en el caso de tener en cuenta el impuesto sobre sociedades, partiríamos de un resultado de 220 por 1 menos T, y ese sería el resultado al que llegaríamos sin compensar. Por un lado, repetimos, serían 460 por 1 menos T, aquí lo tenemos, 460 por 1 menos T, y si compenso los resultados cogería este beneficio de 220 y haría 220 por 1 menos T. ¿Qué diferencia tenemos entre estos dos datos? Pues tenemos en tanto por ciento un 52,17% de diferencia. ¿Y eso qué es realmente? Pues es la diferencia entre estas rentabilidades. La rentabilidad financiera que daríamos si aplicamos el ratio sin compensar las pérdidas sería un 4,60%, y si tengo en cuenta esa compensación de pérdidas que he hecho, la rentabilidad financiera del año X es 2,20%. La diferencia entre un dato y otro es un 52,17%, que realmente es la misma diferencia a la que llegamos cogiendo un resultado y otro, cogiendo el resultado antes de aplicar esa deducción de base imponible y sin tener en cuenta esa deducción de base imponible. Bueno, al final, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir simplemente que lo que estamos trasladando
es diferir ese resultado de esa rentabilidad financiera de un ejercicio a otro. Quiero decir que si no compensara las pérdidas, aquí hubiera dado una rentabilidad financiera negativa, y en el ejercicio siguiente pues hubiera dado una rentabilidad financiera más positiva. Al compensar las pérdidas que hacemos, pues dar una rentabilidad financiera cero y una rentabilidad financiera menor en el ejercicio siguiente. Quiero decir que lo compensamos al final el resultado, o diferimos estas pérdidas que tuvimos en el ejercicio 1 y al final damos aquí una rentabilidad financiera menor. Como hemos dicho antes, si no hubiera compensado las pérdidas, aquí daría una rentabilidad financiera más negativa y aquí sería más positiva, pero al final el resultado se compensaría. Lo que estamos haciendo es diferir en el tiempo ese resultado o esa rentabilidad financiera. Lo que explicamos es que el resultado de la rentabilidad financiera hay que tener en cuenta si lo analizamos compensando las pérdidas o sin compensarlas, pero al final, a través del tiempo, se va a compensar esos resultados uno con otro. Bien, pues esta es la explicación de esas rentabilidades que obtenemos en el caso de tener pérdidas. Espero verte en próximos ejemplos en nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto.